Antes de adentrarnos en la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La tarde caía con una luz dura casi desértica, un amarillo quemado que parecía clavarse en la piel como si el sol quisiera adueñarse de cada rincón de las afueras de Dry Creek Ridge. El astro llevaba horas detenido en el cielo inmóvil y dominante mientras el calor se aplastaba sobre la tierra reseca, como un peso viejo que nadie podía sacudirse. La hierba estaba quebradiza, casi hecha ceniza por la sequía. El aire arrastraba polvo fino que raspaba la garganta. Colt Mason, hombre de campo y ganadero solitario, guiaba a su caballo por la orilla de un barranco sin agua, con esa calma de quien ya ha aprendido a vivir sin prisa y sin compañía. Sus ojos recorrían la línea del cerro, no porque esperara peligro, sino porque su cuerpo ya estaba acostumbrado a vigilar, incluso cuando la mente estaba cansada. Llevaba desde la mañana cabalgando tratando de rodear el pueblo, para evitar saludos, preguntas o cualquier palabra innecesaria. Le hacía falta harina, quizás sal, pero prefería entrar y salir sin cruzar más de 2 frases con nadie. Tenía la postura de un hombre que carga recuerdos que no quiere mencionar heridas que cicatrizan hacia adentro. Su chaqueta abierta, el cuello de la camisa suelto, el sombrero echado hacia abajo. El caballo avanzaba firme. Colt no hablaba con nadie desde hacía casi una semana, desde que había pasado por el viejo sendero del molino, y así quería que siguiera siendo. No bebía con desconocidos ni buscaba conversación a menos que le dieran un motivo que no pudiera ignorar. No iba detrás de problemas, aunque la mala suerte siempre encontraba la manera de toparlo, sobre todo en esas tierras duras. 4 años llevaba viviendo en el cerro, trabajando con ganado, reparando cercas, sobreviviendo con lo mínimo. 4 años desde que el fuego devoró su cabaña, chimenea rota, vigas secas, ráfaga fuerte, y con ella se llevó a su esposa y al hijo que ella esperaba. Desde entonces se mantenía lejos de los demás. La tierra no hacía preguntas, y él tampoco. Pero algo aquella tarde le obligó a detenerse. El claro que se abría más adelante tenía una quietud demasiado perfecta. Ni viento ni un solo insecto, hasta los pájaros parecían haber abandonado el lugar. El caballo empezó a ponerse inquieto, bajó la cabeza y frenó de golpe con las orejas tensas. Colt sintió esa presión en el pecho, que solo aparece cuando algo no encaja, ese silencio que puede llegar antes de un disparo, o después de una crueldad. Miró entre los árboles, y la vio. Colgaba de una rama al borde del claro. Al principio no comprendió lo que estaba viendo, un bulto de tela, quizá una trampa para animales. Hasta que se movió. Y su estómago se cerró. Era una mujer. Bajó del caballo de inmediato, las botas golpeando la tierra seca. Su mano rozó el revólver, pero no lo sacó. Cuanto más se acercaba, más cruel parecía la escena. Era una joven apache, no más de 20 años. Le habían atado los brazos por encima de la cabeza, la cuerda enrollada sin piedad, alrededor de las muñecas, cortando piel y carne. La habían dejado allí el tiempo suficiente para que sus hombros cedieran, para que sus pies apenas rozaran el suelo, obligando a su cuerpo a sostenerse en un dolor interminable. El vestido de gamuza, antes adornado con cuentas, conchas y plumas, estaba roto y manchado de polvo y sudor. Ella levantó la mirada al escuchar sus pasos. Sus ojos se clavaron en los de Colt. No gritó, no pidió auxilio. Solo abrió la boca con un gesto seco, ahogado, sin fuerza para emitir sonido alguno. Colt levantó ambas manos despacio, dejándole ver que no pretendía usar arma alguna. «No vengo a hacerte daño», dijo con una voz baja, tranquila, casi suave. Ella no respondió. Su pecho subía y bajaba demasiado rápido. Respiraba a medias. Temblaban sus piernas, su cabeza caía hacia atrás, apoyándose en la cuerda, como si ya hubiera perdido la batalla antes de que él llegara. Colt examinó de nuevo el entorno. Se acuclilló. Nada. No había huellas recientes ni movimiento en el monte. Pero algo olía mal. Ese no era el típico castigo de nadie. Era una trampa. Y si lo era, él ya estaba en medio. Aún así no podía dejarla ahí. Con movimientos lentos, llevó su mano al cuchillo que llevaba en el cinturón. Ella retrocedió instintivamente, un estremecimiento leve, casi invisible. «Voy a cortar la cuerda», avisó.
Si caes te sostengo. Ella solo lo observó con los ojos vidriosos al borde del desmayo. Subió a una piedra plana, alcanzó el nudo grueso que la mantenía colgada. El lazo estaba tan apretado que había mordido la piel. No gritaba, porque ya no tenía fuerzas para hacerlo. Colt colocó una mano detrás de su hombro para que no cayera de golpe. Una vez, 2 veces. El cuchillo cortó. La cuerda cedió. La mujer se desplomó sobre él como un saco vacío. Él la atrapó antes de que se golpeara, sintiendo lo liviano de su cuerpo casi sin peso, casi sin vida. Ella emitió un gemido breve. Un sonido roto intentó apartarse, pero él solo la sostuvo el tiempo justo para bajarla con cuidado al suelo. Quedó de rodillas en la tierra, los codos temblando mientras intentaba mantener el equilibrio. Las manos se le movían por reflejo, buscando protegerse, aunque ya no tenía fuerzas para huir. Levantó la vista indecisa, tratando de entender si Colt era un enemigo más, o la única esperanza que tenía. Él dio un paso atrás para no presionarla. ¿Te duele algo grave? Nada. ¿Hablas español? ¿O inglés? Ella tardó unos segundos, pero al fin murmuró y... Colt asintió despacio. Bien. Abrió su cantimplora, se agachó frente a ella, y se la extendió con una calma que no era actuación sino humanidad pura. Ella se quedó mirando fijamente como si todavía no entendiera que el agua era real. Sus labios secos partidos por el sol y la angustia temblaron antes de rozar el borde de la cantimplora. Bebió despacio con las manos sacudidas por un temblor que era mezcla de miedo, agotamiento y pura necesidad. El agua le resbaló por la barbilla y cayó en pequeñas gotas al polvo caliente. No intentó limpiarse. No parecía tener fuerzas ni siquiera para ese gesto. El ganadero la observaba con atención, reconociendo en su mirada la frontera entre la conciencia y el desmayo. De vez en cuando sus ojos se desviaban hacia la línea de árboles, como si esperara ver algo surgir de ahí, o a alguien. Fue entonces cuando su cuerpo se tensó. El cambio fue leve, pero claro, su espalda se rigidizó. Los ojos se clavaron en un punto detrás del hombro de Colt. Él reaccionó en un segundo. Giró bruscamente sacando el revólver justo al mismo tiempo que un disparo tronó entre los matorrales. La bala se incrustó en el tronco a unos centímetros de su costado. «Muévete», soltó él con un tono seco agarrándola del brazo. Ella se estremeció pero no opuso resistencia. Sus piernas fallaron cuando él intentó levantarla y tuvo que sostenerla con firmeza, casi cargándola mientras se internaban entre los arbustos resecos. Otro disparo silbó detrás de ellos. Luego otro. No había duda, los estaban cazando. Corrieron, o más bien Colt cargó con ella mientras avanzaban lo más rápido posible, hasta que estuvo seguro de que los tiros habían quedado atrás. El aire olía a tierra caliente y a cedro quebrado cuando por fin llegaron a una hondonada baja flanqueada por troncos de cedro reseco y matorrales espinosos. Asha respiraba entrecortado, jadeando como si sus pulmones quemaran por dentro. Sus piernas cedieron a mitad de la bajada, pero Colt la atrapó antes de que se golpeara contra el suelo. Esta vez no hubo delicadeza, solo urgencia. «Tenemos que seguir», murmuró él con la vista fija en las alturas. «Si creen que seguimos cerca, van a intentar rodearnos». Asha no replicó. Intentó incorporarse sola, pero el cuerpo no le respondió. Casi cayó hacia adelante y tuvo que apoyarse sobre una roca para no desplomarse otra vez. Fue entonces cuando Colt se dio cuenta de sus pies. Las suelas de sus mocasines estaban destrozadas, casi abiertas. La sangre había empapado uno de ellos, tiñendo la piel oscura. Ella apretó la mandíbula con orgullo herido y volteó el rostro para que él no la viera tambalearse. Detestaba necesitar ayuda. Él lo notó en la forma en que tensó los hombros. «Descansa un poco», dijo el ganadero sin levantar la voz. Pero no demasiado. Subió unos metros por la pendiente, agachándose entre las sombras para vigilar el camino por donde habían venido. El polvo aún flotaba en el aire levantado por su carrera. Colt buscó movimiento, la silueta de un sombrero, el reflejo de un rifle, una sombra fuera de lugar. Nada. Por ahora. Pero tenía claro algo: quien la colgó de ese árbol no buscaba dinero. El nudo, la posición, la zona. Todo era demasiado calculado.
Debía tratarse de carnada, y querían un muerto. Tal vez más de uno. Regresó con ella. Asha no se había movido. Seguía con la cabeza baja, respiración temblorosa. ¿Estás bien?, preguntó él esta vez con más calma. Ella asintió una sola vez, sin levantar la vista. Con los dedos tocaba el borde desgarrado de su vestido, justo donde la tela se había roto. Su muñeca empezaba a hincharse, marcada por los surcos profundos que había dejado la cuerda. Colt se arrodilló frente a ella. Soltó la pequeña bolsa de cuero que cargaba al hombro, la abrió, y sacó una tira de tela y una pequeña lata de grasa medicinal. No habló. Simplemente actuó como un hombre acostumbrado a remediar lo que puede sin pedir permiso. Asha lo miraba con desconfianza prudente. Cuando él extendió la mano hacia sus muñecas, se detuvo antes de tocarla. ¿Puedo?, preguntó. Por primera vez ella lo miró sin temor, y asintió. Él tomó sus manos con cuidado, las volteó. Las marcas del lazo eran profundas, algunas sangrantes. Abrió la lata, untó 2 dedos con grasa y comenzó a aplicarla despacio. Asha soltó el aire de golpe, pero no se retiró. Colt envolvió la herida con la tira de tela mientras preguntaba. ¿Tienes nombre? Asha, dijo ella, en un murmullo suave, casi rasgado, pero firme. Él inclinó la cabeza. Colt. No hubo más palabras. Terminó de vendar, se puso de pie y dijo, «Tenemos que movernos. El cerro dobla hacia el oeste. Conozco un cañón donde podemos escondernos hasta que oscurezca». Asha se levantó apoyándose con ambas manos. Los músculos le temblaban, pero no retrocedió. Caminó detrás de él con pasos torpes pero decididos. Colt revisaba sus espaldas cada pocos metros, atento a cualquier ruido. Ella no hacía preguntas. Él no explicaba más de lo necesario. Entre ambos había un espacio medido, prudente, pero no frío. Pasaron bajo los troncos secos de unos enebros muertos. El calor les pegaba como si fuera una manta gruesa. Solo se escuchaban sus respiraciones, el crujido del cuero y el chasquido ocasional de una rama quebrada. Después de casi una hora, Colt se detuvo frente a una formación rocosa estrecha. Más adelante la tierra descendía hacia un cauce seco, lleno de piedras grandes y hierbas altas. Un lugar escondido, difícil de ver desde arriba y fácil de defender si algo salía mal. Por aquí, dijo, ayudándola a bajar la pendiente con suavidad. Y los dos se internaron en aquel refugio improvisado, sabiendo que el verdadero peligro apenas había comenzado. Esta vez, cuando volvió a tropezar su mano, buscó instintivamente la manga del ganadero para no caer. No dijo nada. Él tampoco. El silencio entre los dos ya no era miedo, sino una especie de pacto callado que ambos aceptaban sin pensarlo. Al llegar al fondo de la bajada, Colt encontró un pequeño claro donde la hierba estaba aplastada por el paso de animales o por el viento. Extendió su abrigo en el suelo para que ella pudiera sentarse. Asha lo hizo sin pronunciar palabra, llevando una de sus manos a las costillas, como si el dolor le latiera por dentro. El ganadero se acomodó contra una roca grande, colocando su rifle sobre las piernas, atento siempre al cerro. Después de un largo rato, dijo con tono bajo, como quien piensa en voz alta, «No son bandidos». Asha giró un poco la cabeza hacia él. Fueron silenciosos, pacientes. No dispararon para matar, solo para espantar. Ella asintió sin sorprenderse. «No es la primera vez», murmuró. Él la miró con atención. «Me llevaron», continuó ella. «Me vendieron, me escapé, me siguieron». No dio más detalles. No hacía falta. En esa confesión breve se escondían semanas, quizá meses de sufrimiento. Colt soltó el aire despacio, con la mandíbula apretada por rabia ajena y vieja impotencia. Miró de nuevo hacia la hierba seca. «¿Tienes a alguien buscándote?», preguntó. Ella negó despacio sin levantar la mirada. «No queda nadie». Él no dijo nada, pero en sus ojos había un reconocimiento silencioso. La soledad también lo había reclamado a él. Asha mantuvo el rostro volteado, el cabello pegado al cuello por el sudor y el cansancio. Pero su columna estaba recta, firme. Sus brazos ya no temblaban. Observaba los árboles igual que él, alerta, en guardia. Colt no había esperado esa fuerza.
Descansa, dijo con voz más suave. Cuando oscurezca seguimos. Ella recargó la espalda en la roca aunque no cerró los ojos. Se mantuvo con un brazo cruzado sobre el abdomen y la otra mano relajada junto al abrigo. El ganadero notó cómo su respiración comenzaba a calmarse, cómo sus hombros bajaban apenas, sin dejar de vigilar. El cielo se tornó naranja cuando el sol cayó detrás de los cerros lejanos. Las sombras se alargaron sobre la tierra seca como cicatrices extendiéndose en la hondonada donde esperaban. El calor aún vibraba en las piedras, pero el viento cambió soplando más fresco, dibujando remolinos en la hierba. Pronto oscurecerá. Hora de movernos. Colt ajustó las correas de su morral y se puso de pie. Asha lo observó desde